Andy Atencio, hola, buenos días. Balsamo y sistemas capilares, siempre un gusto aprender del tema. Muy bien, a ver si hoy no tenemos ningún problema con el sonido ni con la imagen, que todo vaya correcto. Penélope Glamour, hola, buenos días. Irene Betancourt, buenas noches. Ir diciéndome desde dónde estáis hablando para situarnos todos un poquitín. Yo hablo desde Gijón, Asturias, España. Es la parte norte de España, junto al mar Cantábrico. Ayer hemos tenido un día de lluvia completo, ha estado lloviendo todo el día, hoy parece que va a estar un poquitín mejor. De todas formas, bueno, estamos en invierno y está bastante frío. Rubén Rivarola, buenos días. Betty Villafuente, hola. Lucía, buenas noches, don Antonio, un abrazo desde Bolivia. Félix López, desde Seattle, Washington, buenas noches. Paola Marín, Costa Rica. Irene Betancourt, Miami. La pequeña obra, soy Hugo de San Luis, Argentina. Betty Villafuente de México. Alejandro Aguilar, Hora Aguilar desde México capital. Andy Atencio hablará hoy sobre la triangulación o cómo cambiar las cosas a nuestro favor. Saludos desde Venezuela. Hoy no voy a hablar de triangulación porque estuve mirando los vídeos y la verdad es que he hablado, creo que fue la semana pasada, sobre triangulación. Si quieres, por dejar un poco de espacio, la semana próxima, hoy ya es viernes, la semana próxima hablamos sobre el tema de la triangulación. Pero bueno, hemos hablado hace una semana y algo, ¿eh? Si ves los vídeos de las tertulias, de las conversaciones que hemos tenido anteriormente, pero podemos hablar la semana próxima, si te parece. Hoy tenía preparado un tema muy interesante, que es las técnicas de control mental para poder derrotar al narcisista, especialmente aquellas personas que quieren hacer piedra gris, también sirve para las que hacen contacto cero y que necesitan vivir con el narcisista o tener algún tipo de contacto o también romper ese contacto que tienen. Son las técnicas que habitualmente se utilizan para el control mental. Entonces yo creo que es un tema muy interesante, muy útil también, que también nos sirve para la vida diaria a todas las personas, para enfrentar todos esos pensamientos y todas esas cosas indeseables que nos vienen a la mente. Perspectiva psicológica, buenos días, desde Perú. Viviana Quezada, de Chile. Aquí Rubén Rivarola, aquí un sobreviviente de una narcisista. Iván Acosta, acá en Argentina, 205. Bueno, aquí ahora son las 6:02. Guadalupe Frías, buenas noches desde Acámbaro, Guanajuato. Omar Rojas de Rosario, Buenos Aires. Penélope Glamour desde Costa Rica. Marta González, buenas noches desde Panamá. Saludos en compañía de mi hija Irina, te escuchamos. Muchas gracias, Marta L. González, o Marta González. Ya está aumentando muchísimo el número de personas. En este momento ya estamos casi 70 personas conectadas y recién acabamos de comenzar. Así que buenos días a todos. Como siempre, os indico un poquitín cómo va a ser. Yo hago una exposición inicial, voy a ser lo más breve posible para no emplear mucho tiempo, ya que tenemos solamente una hora para esta conversación, para esta tertulia. Yo hago una exposición sobre un tema. A continuación, si queréis, me podéis preguntar sobre ese mismo tema o sobre cualquier otro. Podéis participar todos en el chat. Aquellas personas que no quieran que aparezca su nombre pueden entrar en su perfil de YouTube y cambiarlo, poner el perfil que quieran. Se permite hacer cualquier tipo de preguntas relacionadas con el tema de la psicología. Lo único que no se debe es estar constantemente enviando la misma pregunta o respondiendo mal. Podéis conversar entre vosotros, responder a otras personas del chat, como os parezca, siempre que lo que prime sea el respeto y la buena educación. Así que voy a terminar de saludar y ya vamos a empezar con la exposición de este tema de hoy, que es un tema muy interesante. Verónica Ayala, buenos días desde Houston. 1108, Carmen Reyes Contreras, buenas noches desde la Ciudad de México. Guadalupe Frías, agradezco mucho sus temas, me han ayudado tanto para sanar una herida que dejó un psicópata narcisista.
Usted dio tantas respuestas, Dios lo bendiga, siempre le agradezco con todo el corazón. Yo también te agradezco a ti por estar ahí, Guadalupe. Viviana Quezada, sí, después de 4 años me sigue molestando un narcisista por mis publicaciones de negocios, tratando de poner trampas. Bueno, eso hablaremos después. Al final respondo a las preguntas, así que podéis ir haciendo preguntas, no hay problema. Después yo parto desde el principio del chat y voy buscando todas las preguntas y respondiéndolas, así que no hay ningún problema en que vayáis haciendo ya las preguntas cuando os parezca, ¿no? Helen Carías, buenas noches, doctor. Edelmira García, hola, buenas noches desde Oregón. Fertex García, ¿por qué el narcisista se victimiza? Ya os digo que eso respondo todo al final. Yo aquí estoy con mi cafetito, sabéis que yo soy una persona muy cafetera. Bueno, antes de comenzar, como siempre, quiero hablaros de mi libro Contacto Cero, El Camino a la Libertad. Es un librito en donde se explican todas las técnicas para aplicar el contacto cero, los problemas que pueden surgir, las reacciones del narcisista, cómo debemos prepararnos para abordar esta técnica, todo lo relativo al contacto cero. Lo podéis conseguir a través de Amazon. Existe este formato en tapa blanda que tiene un valor de $10 o 10 euros. También existe el Kindle, el ebook, que tiene un precio de 4,99, y aquellas personas que lo deseen dedicado pueden comprarlo directamente mandando un correo a antoniodevicente24@gmail.com. Nosotros lo enviamos directamente desde España sin ningún gasto de envío por el mismo precio de 10 euros que cuesta en Amazon. Ya sabéis, antoniodevicente24, todo en minúsculas y todo seguido, @gmail.com. Así que las personas que deseen tener el libro dedicado pueden dirigirse a ese correo, y los que lo quieran adquirir normalmente pues pueden hacerlo a través de Amazon. Simplemente escribiendo en el título Antonio de Vicente ya les lleva a la página donde está el libro. Edelmira García, desde Oregón, ya habíamos saludado. Lili Rozo, hola, buenas noches. Yasela, hola, buenas noches. La pequeña obra, pregunta, las preguntas las respondo después. Guadalupe Frías. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Para hoy yo había preparado el tema de hoy era un poco las técnicas de control mental, las técnicas que se utilizan habitualmente para que una persona pueda controlar sus pensamientos, pueda evitar esas sensaciones de angustia que producen determinadas situaciones, puedan, por ejemplo, por la noche dormir cuando tienen todos esos pensamientos que se le vienen a la cabeza y no es capaz de controlarlos, pueda romper ese vínculo emocional que tiene con el narcisista, que le hace estar permanentemente echándolo de menos y pensando y teniendo ideas repetitivas sobre esa relación que tiene con el narcisista. Para eso, en psicología existen una serie de técnicas de control mental. Yo las voy a explicar muy brevemente, va a ser una pincelada por encima, porque cada una de ellas requerirían casi un libro, ¿no? Requerirían por lo menos una exposición larga para cada una de las técnicas. Así que simplemente esto va a ser a título informativo. De todas formas, algunas simplemente con lo que yo diga ya se puede empezar a poner en práctica y cada uno puede investigar acerca de estas técnicas. Son todas muy sencillas de utilizar, son todas muy fáciles. Algunas requieren quizá un poco más de apoyo por parte de un terapeuta, otras no es necesario ningún tipo de apoyo y se pueden practicar en cualquier momento y en la vida diaria. Entonces, bueno, la función de estas técnicas es controlar ese ciclo. Hay un ciclo que se produce entre las emociones que sentimos, los pensamientos que tenemos y las acciones que después se producen. Esto es la esencia fundamental de la psicología cognitivo-conductual. En ella lo que se dice es que nosotros recibimos unas emociones, por ejemplo, oímos un estruendo, por poner un ejemplo sencillo y neutro, ¿no? Oímos un estruendo y el estruendo nos produce una sensación de congoja, ¿no?
automáticamente a nuestra mente vienen pensamientos de peligro, de una situación que puede ser grave para nosotros, y la respuesta puede ser salir corriendo, puede ser meterse en un rincón. Ese es el ciclo normal de sensación o del estímulo, de la emoción, del pensamiento y de la acción. Cuando ese tipo de emociones, pensamientos y acciones nos causan algún tipo de trastorno, por ejemplo, cuando reiteradamente tenemos determinados pensamientos, cuando sentimos angustia, podemos interrumpirlo con estas técnicas de las que vamos a hablar. La primera técnica es una técnica muy sencilla que la mayoría de las personas quizá ya la conozca, que es la respiración profunda. La respiración profunda, existen muchos tipos de respiración, pero voy a simplemente dar una explicación de una muy sencilla que la puede practicar cualquier persona, puede adaptarse a cada uno porque no todos tenemos la misma capacidad respiratoria y no todos pueden mantener al mismo tiempo la respiración. En primer lugar, indicar que para respirar correctamente hay que llenar el pulmón hacia abajo, hay que hinchar el estómago. Cuando se respira bien, para respirar plenamente, el diafragma, que es el músculo que tenemos debajo del corazón, tiene que irse hacia abajo, hacia la parte del estómago, y se nota, poniendo la mano en el estómago, se nota que el estómago se hincha. Cuando nosotros respiramos correctamente, podemos respirar por la boca o la nariz, no importa, llenamos los pulmones y empujamos el diafragma hacia abajo, y al empujar el diafragma hacia abajo, el estómago sobresale. Con esta técnica, empujando el diafragma hacia abajo, lo que hacemos es que inspiramos durante 4 segundos, después mantenemos el aire dentro de los pulmones durante 4 segundos y después lo expulsamos durante 8 segundos. La práctica es muy sencilla. 2, 3, 4, mantenemos, 1, 2, 3, 4 y expulsamos durante 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la técnica, hay que ir repitiendo esta práctica. ¿Por qué esta técnica es tan buena? Porque el oxígeno, aparte de que oxigena, por repetir la misma expresión, que oxigena todo el cuerpo, con lo cual uno se siente mejor, también el introducir cantidades grandes de oxígeno dentro de los pulmones produce relajación. Aparte de ello, también cuando la respiración se hace lenta, se produce un fenómeno psicológico que es que aparecen las ondas Z. Las ondas Z son las ondas que inducen al sueño, son ondas que producen una sensación de relajación en el cuerpo. Esto lo podéis poner en práctica, cualquier persona puede hacerlo, no tiene mayor inconveniente cuando estéis, por ejemplo, ansiosos, cuando tengáis una preocupación, cuando vuestro corazón empiece a latir rápidamente, tenéis que empezar a practicar la respiración profunda. Vais a ver que rápidamente os empezáis a relajar, que todo empieza a volver a la normalidad y aunque es una técnica tan sencilla, la verdad es que es bastante efectiva. La segunda técnica de la que vamos a hablar hoy es la técnica de la detención del pensamiento. La técnica de la detención del pensamiento se basa en cortar radicalmente esos pensamientos que vienen de manera inesperada o de manera incontrolada a nuestra cabeza. Cuando de repente nosotros empezamos, o la víctima o la persona que está sufriendo esa situación, empieza a pensar en algo sobre el narcisista, que es una idea recurrente que le viene constantemente y que no puede evitar y que está haciendo cualquier cosa y de repente sin darse cuenta está pensando en eso, la técnica de la detención del pensamiento consiste en el momento en que somos conscientes que tenemos ese tipo de pensamiento, automáticamente, en primer lugar, damos una orden verbal fuerte y clara. Por ejemplo, basta. Por ejemplo, stop. Ese sonido, esa emisión gutural que hacemos, produce una interrupción de ese pensamiento y a partir de ese momento tenemos que tener preparado un pensamiento alternativo y empezar a pensar en ese otro tipo de cosa. Por ejemplo, imaginaros que os gusta estar en la playa. Pues tenéis automáticamente tener un pensamiento de un lugar de la playa concreto que os gusta y automáticamente empezar a recordar esa vivencia en la playa. Cuando esto se hace de manera reiterada,
cada vez esos pensamientos inadvertidos, esos pensamientos que llegan por sorpresa, van disminuyendo y van desapareciendo. Aparte, se corta la angustia que provoca ese tipo de pensamiento. En tercer lugar, o tercera técnica, como os digo, todas estas técnicas requieren su práctica, requieren hacerlas habitualmente para conseguir dominarlas, y son técnicas que también hay que profundizar un poco en ellas para conocerlas bien, pero que son realmente muy efectivas aunque se vean como técnicas muy sencillas. La tercera técnica es la relajación muscular. La relajación muscular es otra de las técnicas que producen relajación en el cuerpo, que reducen la ansiedad, que reducen esos latidos rápidos del corazón, que aquietan los pensamientos, que producen esa sensación tan agradable que es sentirnos relajados, ¿no? Y la técnica de la relajación muscular consiste en empezar a pensar, concentrarnos en nuestra estructura muscular. Empezar, por ejemplo, por los pies y empezar a sentir nuestros pies. Podemos incluso mover un poco los dedos de los pies y notar cómo los músculos se van girando, se van contrayendo, se van soltando. Podemos ir poco a poco, muy lentamente, vamos pasando a nuestros gemelos, a nuestras rodillas, vamos tensándolos, vamos destensándolos, y tenemos que concentrarnos muy intensamente en esos movimientos de concentrar y de soltar esos músculos y sentirlos, cómo la sangre pasa a través de ellos, y hay que hacerlo realmente muy concentrado. Cuando nosotros centramos la atención en nosotros mismos, todos los otros problemas desaparecen, porque el cerebro tiene ese inconveniente que solo se puede centrar de forma intensa en una tarea, con lo cual cuando nosotros le obligamos a que vaya repasando toda la musculatura, todo, se va produciendo una relajación corporal que nos influye en nuestros pensamientos, nos influye en nuestra respiración, nos influye en todo nuestra parte somática. Una tercera técnica, o sea, una cuarta técnica, procuro ir más o menos rápido para que nos dé tiempo después para la tertulia. Si queréis, si cualquier persona esté interesada, pues en cualquier momento podemos profundizar en cualquiera de estas técnicas, ¿no? Es el ensayo mental. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que hacer algo que nos pone nerviosos, por ejemplo, tenemos que hablar con el psicópata o con el narcisista para explicarle cualquier cosa, y eso nos produce, tenemos que participar en una obra de teatro, por poner cualquier circunstancia. El ensayo mental consiste en mentalmente ponernos en esa situación y representar mentalmente todo aquello que vamos a hacer después. Por ejemplo, imaginaros que tenemos que salir en una obra de teatro. Lo que hacemos es que mentalmente vamos reproduciendo nuestras frases en esa obra de teatro, vamos viendo al público, vamos sintiendo sus murmullos, vamos escuchando sus aplausos. El hacerlo mentalmente y repetirlo varias veces hace que poco a poco vayamos entendiendo que dominamos ese tema, que dominamos esa materia y que lo podemos exponer sin ningún peligro, con lo cual nos vamos relajando y nos vamos preparando para esa acción que queremos emprender. En quinto lugar, es la regulación del pensamiento. La regulación del pensamiento, esta es una técnica que ya requiere un poquitín más de entrenamiento y de preparación y de repetición. Consiste en que cuando nosotros tenemos reiteradamente una serie de pensamientos que se nos vienen a la cabeza, que tratan de controlarnos, que se producen constantemente, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, escribirlos para de esta forma poder entenderlos, y de esa forma vamos a poder ir filtrándolos y concentrando nuestra atención en cada uno de ellos, de forma que se vayan frenando y vayan cogiendo un ritmo normal. Porque lo que ocurre en muchas ocasiones... Lo que ocurre en muchas ocasiones es que nos llega un tropel de pensamientos que provoca un montón de emociones que somos incapaces de controlar. De esta forma lo que hacemos es dividir todos los pensamientos, de esa forma se frenan y podemos ir analizando uno por uno, de forma que nuestra mente se va tranquilizando y se va relajando. La sexta técnica sería el razonamiento lógico, que consiste en analizar esos pensamientos y ver qué es lo que tienen de lógico y de razonable, ver si son pensamientos razonables o no razonables. A veces tenemos pensamientos de angustia, pensamientos que realmente no tienen ningún fundamento. Cuando nosotros los escribimos y los analizamos detenidamente uno por uno, vemos que hay cosas que, por ejemplo, de repente tenemos miedo a que ocurra una catástrofe.
Imaginaros, por ejemplo, que un familiar está de viaje y tarda en llegar. Automáticamente se nos vienen a la cabeza pensamientos: habrá tenido un accidente, le habrá ocurrido algo. El razonamiento lógico o la técnica de razonamiento lógico lo que dice es que si nosotros escribimos ese pensamiento y lo analizamos de una forma lógica, nos daremos cuenta que la mayoría de las ocasiones la gente no tiene accidentes cuando circula. Lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones es que puede haber un atasco, que puede haber ocurrido cualquier inconveniente que los haya detenido, que puede haber ocurrido una avería, que todo ese tipo de circunstancias favorables es mucho más probable que ocurran al hecho de que haya habido un accidente, por poner un ejemplo, ¿no? Sirve para cualquier tipo de pensamiento el buscar el sentido lógico de aquello que pensamos. La técnica número 7 es la distracción. Esta es una técnica parecida a la que habíamos hablado antes cuando nos referíamos al pensamiento de la playa. Consiste en que si nosotros tenemos un pensamiento reiterado que se nos viene a la cabeza constantemente, nos ponemos a hacer otra actividad que requiere mucha concentración y que requiere estar atentos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un pensamiento sobre cualquier tema, lo que podemos hacer es empezar a ver una película que nos interesa mucho, de forma que al concentrarnos en esa película distraemos el pensamiento distraemos la mente de ese pensamiento reiterado que teníamos. Por ejemplo, si nosotros se nos viene a la cabeza constantemente un pensamiento, podemos hacer deporte. El deporte es una de las cosas que más distrae porque tiene una exigencia física muy intensa y desvía la mente rápidamente hacia nuestras sensaciones corporales. Cualquier sistema que desvíe la atención de esos pensamientos sirve para esta técnica. La autorregulación, que consiste en también anotar todos esos pensamientos que tenemos y tratar de concentrarnos en cada uno de ellos de forma que vayan viniendo uno por uno, pero que se vayan frenando porque nosotros nos centramos solamente en uno de los pensamientos que nos vienen. Algunas de las técnicas son para cuando vienen estos pensamientos en tropel, que nos llegan cantidad de pensamientos al mismo tiempo. La educación emocional, aquí ya entramos en el tema de la inteligencia emocional, que consiste en aprender a detectar los pensamientos, en aprender a valorarlos. Esta es una técnica ya más compleja que requiere apoyo para poder ordenar nuestra mente y ser capaces de procesar todo eso de una forma sistemática y poder manejar todo ese tipo de información que nos provocan los sentimientos y las emociones. Y ya la última técnica es el entrenamiento asertivo. Esta técnica sí requiere de la ayuda de un profesional en general o de alguna persona con conocimientos del tema, porque requiere que cada situación en la que nosotros nos encontremos con debilidad de carácter, con falta de asertividad, debemos anotarla, debemos buscar aquellas respuestas que consideramos que son asertivas, debemos practicarlas con esa persona y después ya empezar a practicarlas en la situación en concreto en la que nos vemos en esa situación que nos falta la asertividad. Todas estas técnicas de las que hemos hablado, se podrían añadir más técnicas, como por ejemplo el mindfulness, que es la concentración o la atención concreta en un tema, que es muy parecido a la relajación o la meditación. Son técnicas realmente muy efectivas, pero que es necesario practicarlas. Se acaba de apagar la cámara, pero la encendemos enseguida. Ya está, vais a ver que se corta la imagen, pero enseguida va a volver. Como os digo, estas técnicas son técnicas muy sencillas, pero que son muy efectivas. Cuando estéis en situaciones no solo con los narcisistas, como os digo, o no solo una situación con personas tóxicas, sino en vuestra vida diaria, cuando estéis en una situación que os provoca angustia, en una situación en la que os vienen unos pensamientos repetitivos, cuando tengáis que hacer un examen, cuando tengáis que pasar una situación complicada que os produce estrés. Todas estas técnicas funcionan, cada una, por supuesto, para su uso en concreto, requieren de práctica, requieren de entrenamiento, pero si las empezáis a utilizar, vais a ver que cada vez os resulta más fácil ponerlas en práctica. Por ejemplo, son muy útiles para dormir por la noche. Cuando uno llega a la cama, hay ocasiones en que cualquier problemilla diario que haya tenido le está dando vueltas en la cabeza y le impide conciliar el sueño. Con estas técnicas os aseguro que es realmente fácil conciliar el sueño en 2 o 3 minutos. O sea, una persona no debería estar con la cabeza puesta en la almohada sin dormir más allá de 5 minutos. Y yo os aseguro que
funcionan. Así que los que queráis podéis empezar a ponerlas en práctica, son muy útiles para todas las circunstancias de la vida, así que os recomiendo que las vayáis poniendo en práctica. Más o menos estas son las técnicas de las que os quería hablar. Aunque os parezcan sencillas, yo os aseguro que funcionan y que son realmente muy buenas. Y ahora ya vamos a pasar a la tertulia porque se nos va el tiempo, casi ya llevamos la mitad del tiempo de la exposición. A ver, vamos a empezar por el principio, ver dónde estábamos saludando y vamos a ir ya respondiendo a las preguntas que se van presentando. Marta... Guadalupe Frías, Viviana Quesada, Martal González, ¿a qué son las 12? Bueno, Helen Carlas dice, buenas noches doctor, tuve que sacar al narcisista de mi cuarto para escuchar tranquilamente su charla, lo mandé al sofá a ver la televisión. Muy bien, me parece estupendo que lo manejes y lo controles tú a tu aire. Edelmira García, hola, buenas noches desde Oregón. Fertes García, ¿por qué el narcisista se victimiza? Bueno, porque la victimización es una técnica de manipulación muy simple. Uno se hace la víctima y atrae la atención de todo el mundo, puede pedir lo que quiera, es la típica actitud que tienen muchas veces los niños, ¿no? Que se hacen las víctimas para de esa forma conseguir aquello que quieren. La victimización es una de las técnicas de manipulación más efectivas que hay, ¿no? Lili Rozo, buenas noches doctor. La pequeña obra pregunta, ¿desde qué parte de mí llegué a elegir un narcisista? ¿Cómo llegué a hacerme esto? Bueno, no es que, por ejemplo, en este caso hay un sentimiento de culpa. Te estás echando a ti la culpa de que el narcisista haya llegado a tu vida. Realmente tú no tienes ninguna culpa, sino que ha sido el narcisista el que te ha manipulado. Podría haber llegado a la vida de cualquier otra persona sin que esa persona lo hubiera pretendido. Tú no eres culpable ni tienes ninguna culpa de haber elegido a un narcisista, sino que ha sido él el que te ha engañado. Entonces, lo primero tienes que entender que tú no eres la víctima, sino que el culpable es el narcisista. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje con el que nos hablamos. Siempre insistimos en eso. Cuando uno se habla con un lenguaje acusatorio, normalmente termina sintiéndose culpable. Entonces hay que ver quién es realmente quien tiene la culpa de las situaciones que ocurren, ¿no? Andy Atencio, ¿qué tiempo considera prudente para volver a iniciar una nueva relación luego de culminar con el narcisista? ¿Y qué hacer si cuando intentas rehacer tu vida la persona narcisista hace daño a los hijos? Bueno, son dos preguntas en realidad. ¿El tiempo que se considera prudente? Bueno, el tiempo depende de la persona, cómo se haya recuperado de esa experiencia, ¿no? Hay personas que quizás si se enfocan mucho en su propia recuperación, en 2 o 3 meses ya se encuentran perfectamente bien. También depende del tiempo que hayan estado con el narcisista, de la experiencia, de lo dura que haya sido la experiencia con el narcisista, ¿no? Cada persona es un mundo y cada situación y circunstancias son completamente diferentes. Entonces, el criterio sería que esa persona se encontrara 100% recuperada, que no sintiera miedo, que no sintiera prevención, que no tuviera angustia, que no tuviera ninguno de todos los síntomas que deja el haber estado con un narcisista. Ese sería el criterio, ¿no? Y eso cada persona depende de su proceso de recuperación, ¿no? Y si el narcisista intenta hacer daño a los hijos, bueno, eso es muy complicado, depende qué tipo de daño sea el que quiere hacer. Si quiere hacer un daño físico o tal, bueno, o sea, hay que denunciarlo. Si lo que quiere hacer es un daño psicológico, hablándoles mal, ahí siempre comento que en esos casos yo soy partidario simplemente de hablar con los hijos tranquilamente, sin acusar nunca al narcisista, darles mucho cariño, darles mucho apoyo, darles mucho amor y que ellos solos se vayan dando cuenta de quién es cada persona y haciendo sus propios juicios y valoraciones, porque los hijos, aunque nos parezca que son pequeños, que no entienden mucho más de lo que pensamos y a la larga saben darse cuenta del valor que tiene cada persona. Por supuesto que muchas veces el narcisista trata de ganárselos con regalos, con
con cosas que les ofrece para de esa manera poder ponerlos en contra de la otra parte de la pareja y utilizarlos para hacer daño. Pero no podemos hacer nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a nosotros hacer lo mismo que el narcisista y empezar a meterles ideas en la cabeza para que estén en contra de su padre? Al final lo que hacemos es crearles un batiburrillo mental que los confunde y que les perjudica más que otra cosa, ¿no? La mejor solución es darles cariño, darles amor, conversar con ellos relajadamente. Si el narcisista nos ataca y nos ofende y dice cosas que no son ciertas, pues simplemente con tranquilidad, sin alterarse, explicarles a los niños que su padre o su madre están equivocados y que eso no es así, que realmente lo que ocurre es que posiblemente están enfadados y por eso hablan de esa manera. No sé, hay formas de explicar a los niños las cosas que los niños las entienden perfectamente sin necesidad de ofender, ni molestar, ni acusar, porque eso en realidad a quien daña es al niño. Guadalupe Frías dice: siempre lo escucho y lo recomiendo a mis hermanas y a mis amistades que se encuentran en situaciones difíciles y sus temas y consejos nos han ayudado a salir adelante. Muchas gracias, Guadalupe. También a los demás os recomiendo, si queréis invitar a otras personas a que vengan al chat o que vean los vídeos, encantado, y es la realidad por lo que hacemos los vídeos, ¿no? Para llegar al mayor número de personas posibles. Sara Peralta, buenas noches. Lili Rozo dice: buenas noches, doctor, me siento confundida porque cuando terminé la relación supe que era un narcisista, he vuelto a caer en su bombardeo amoroso, ahora no sé cómo salir porque lo idealizo cada vez más. Bueno, todas estas técnicas que he estado explicando hoy son muy útiles para esto que te está ocurriendo a ti. Otra de las cosas que yo siempre os recomiendo que hagáis es tener un cuaderno, una libreta, un diario, como una página en el ordenador, lo que os parezca, donde podáis escribir las situaciones que vivís y tratar de racionalizar todo eso, tratar de entenderlo. Porque el narcisista normalmente tiene de forma más o menos permanente una conducta dañosa, una conducta perpetradora, y sin embargo en pequeñas ocasiones tiene conductas muy atractivas, muy buenas, que os trata de maravilla, recupera esa época del bombardeo amoroso y os trata como si fueras una reina o como si fueras un rey, ¿no? Depende de... se vuelve una persona maravillosa. Eso no es más que una técnica de manipulación y sin embargo consigue el fin que pretende, que es mantener a una persona enganchada, o como tú me cuentas, que cada vez te lo estás idealizando más, y eso es por ese sistema de manipulación de ir dando determinados refuerzos de una forma irregular, de una forma inconsistente, y eso es lo que más enganche provoca en las personas. Así que eso, lo primero que hay que hacer es escribirlo en una hoja y tratar de racionalizarlo, tratar de entender esa instrumentalización que él hace de esos buenos momentos, cómo cuando a él le interesa se porta de manera correcta, de manera amable, de manera cariñosa para tratar de engancharte, pero en general siempre estás sufriendo desprecio, siempre estás... Hay que anotar todas esas pequeñas cosas que a veces se nos pasan desapercibidas, ese portazo al salir, ese... mala cara al al llegar a casa por la tarde, ese retirar el plato porque no le gustó la comida, todos esos comentarios pequeños que son tan hirientes y que no son cosas graves pero que son repetidas, todo eso hay que anotarlo, porque así es como uno va a tener constancia y que no se le olvide todas esas cosas que están ocurriendo. De esa forma, poco a poco, al ir llevando ese registro, uno se va desencantando, se va dando cuenta de la realidad. Esta es una de las técnicas que mejor funciona. Yo siempre pongo un ejemplo, que es el de los fumadores, un estudio que se hizo con fumadores, y ocurrió una cosa sorprendente, que es que simplemente para empezar el estudio se les pidió a cada uno que durante un mes anotaran la cantidad de cigarrillos que fumaban diarios. Simplemente eso, tenían que cada día anotar. Hoy por la noche cuando llegaban a acostarse tenían que anotar: hoy he fumado 12 cigarrillos, hoy he fumado 14 cigarrillos. Y cuando recogieron eso, que era para empezar a hacer una investigación sobre el uso, el consumo de tabaco, los investigadores observaron que a medida que pasaban los días, las personas cada vez fumaban menos. Y les preguntaron, bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Y nadie sabía, ninguna de las personas que había hecho esa anotación sabía qué era lo que había ocurrido. Entonces, al final los investigadores, la conclusión a la que llegaron es a que cuando uno escribe su conducta,
Lo que ocurre es que la hace consciente. Una persona a veces fuma y no se da cuenta de que está fumando. Se da cuenta por la noche cuando llega y dice, a ver, ¿cuántos cigarrillos tengo en el paquete? ¿No? Si lo compré hoy por la mañana, tenía 20, me quedan 4. Quiere decir que he fumado 16 cigarrillos. Entonces se hacen conscientes y dicen, ¿cómo he fumado tanto? No me lo puedo creer. Al día siguiente, de forma automática, sin planteárselo, fuman menos. Los investigadores se dieron cuenta de que cada día que las personas se iban anotando, iba disminuyendo el consumo de cigarrillos. De forma que se dieron cuenta que el hecho de anotar, el hecho de escribir, hace que la conducta se modifique, hace que seamos más conscientes de lo que está ocurriendo. Esto se aplica a todas las realidades de la vida, pero especialmente a esas conductas en donde ocurren estos hechos que pasan desapercibidos constantemente. Son pequeños gestos, cuando llega a la casa tira la ropa, tira los zapatos sin descuido, no hace la cama, no se preocupa de lavar los platos, no tira de la cadena cuando va al baño. Son cosas que son de respeto hacia la otra persona y que no se tienen en cuenta. Todo esto son gestos que van minando la moral de la persona que está a su lado. Todas esas cosas es todo lo que hay que anotar, porque esas cosas son las que está haciendo permanentemente para hacerte daño y de las que no eres consciente, pero sin embargo tu subconsciente están quedando grabadas en tu subconsciente. Todo eso hay que anotarlo, hacerlo consciente. El primer día es posible que no ocurra nada, pero el segundo día algo va a ir cambiando. El tercer día van a ir cambiando más cosas. Al cabo de unos cuantos días llevando ese diario, anotando todas las cosas, uno se va dando cuenta, va siendo consciente de la realidad que está ocurriendo e incluso llega a entender esos mecanismos que está utilizando de manipulación y que le pasaban completamente desapercibidos. Así que las personas que estén en una situación de ese tipo, lo primero que tienen que hacer es empezar a anotar esas experiencias de cada día, tratar de anotarlo todo, tratar de ser minuciosos. Cada vez que ocurra algo, anotarlo. Hoy llegó y me miró con mala cara y me dijo, uy, qué fea estás hoy. O hoy llegó y me dijo, hoy, no sé, iba a decir algo para un hombre, porque siempre ponemos ejemplos de narcisistas hombres que hablan con mujeres. Bueno, poner el ejemplo que queráis. Continuamos. Michael Kelly, ya tengo mi libro aquí en Holanda, hoy voy a empezar a leerlo, muy bien, muchas gracias. Recordar que tenemos nuestro libro en Amazon, Contacto Cero, lo podéis comprar en formato de tapa blanda, también en formato ebook. En un caso cuesta 10 euros o 10 dólares, en el otro 4,99 euros o dólares. Simplemente poniendo Antonio de Vicente arriba en el título podéis acceder a la página del libro. Sara Peralta, hola, ¿cómo se siente? Hoy ya más tranquila. Le hablan a Sara Peralta. Claudia Cervantes, ¿por qué traemos narcisistas a nuestras vidas? No traemos, Claudia, también lenguaje acusatorio. Hay que prestar atención al lenguaje, a cómo nos hablamos. Es muy importante. ¿Por qué atraemos narcisistas a nuestras vidas? No, tú no los atraes. El narcisista te encuentra, te busca y te encuentra y te ataca. No tiene, cuando uno dice por qué atraemos, está diciendo que la responsabilidad de que el narcisista entre en tu vida, que es tuya, no es tuya, Claudia. Hay que empezar a cambiar el lenguaje con el que nos hablamos a nosotros mismos. Hay que fijarse mucho en cómo nos hablamos. Verónica Ayala, a mí me produce mucha ansiedad, mi corazón palpita muy fuerte, no puedo respirar. Verónica, todas estas técnicas de las que hemos hablado hoy, debes practicarlas y vas a ver que te funcionan estupendamente. Rosita la Chaposita, hola desde Tarapoto, Perú. Ya firmé división de bienes y pagué todo y no se presenta a firmar a pesar de que inició el todo. Bueno, no te preocupes, bueno, no sé cómo es en Perú, normalmente no es imprescindible que firme, sino que simplemente ya el proceso está en marcha y lo importante es que estéis viviendo separados y que él no pueda entrar en tu casa, ¿no? Bueno, aquí un nombre en Gucaguaya, saluda, hola, ¿qué tal? Verónica Ayala, ¿cuántas veces debe hacer? Bueno, no, hazme la pregunta completa. Andy Atencio, Verónica Ayala, estoy igual desde hace 3 meses. Me logró quitar a mis hijos a pesar de haberlos dejado botados 2 años y medio y estoy con lo mismo que tú. Bueno, eso son cuestiones legales, hay que seguir peleando.
Perla Gil, buenas noches desde Argentina. Don Antonio, recién me uno. Hola Perla, ¿qué tal? Buenas noches o buenos días desde aquí. Cris Provenzal, me recuerda el control mental método Silva. Bueno, son más o menos, todos estamos más o menos en lo mismo. Las técnicas más o menos se utilizan para muchos, pero os digo que realmente son muy útiles, ¿eh? O sea que ir poniéndolas en práctica porque son realmente funcionan. Requieren un poquitín de entrenamiento al principio, pero sí funcionan. Uy, hoy en la mañana me dolían las piernas como si hubiera hecho sentadillas. Bueno. Penélope Glamour, le agradezco enormemente por estas micas prácticas y efectivas, al tiempo que sencillas y fácilmente realizables. Ya os digo, ponerlas en práctica y vais a ver que realmente os ayudan. A ver que me ha saltado todo esto por aquí. Perla Gil dice que importante la técnica 3, yo he quedado muy entumecida, físicamente me destruyo, le quería pedir si es tan amable repetir la técnica 1 que no la escuché. Bueno, vamos a ver la técnica 1 para... La técnica 1 es la respiración profunda. Te la explico muy brevemente. La respiración profunda, yo he propuesto una forma de hacer respiración profunda. Existen muchas formas de hacer respiración profunda. También puede cambiar el tiempo en la que se hace. Hay diferentes, pero bueno, en primer lugar, la respiración profunda es una respiración que se llama respiración abdominal, en donde el diafragma tiene que desplazarse hacia el estómago de forma que se abra lo más posible en los pulmones y se llenen con la mayor cantidad de aire posible. Y eso se nota porque cuando se hace ese tipo de respiración profunda, si pones la mano en el estómago, notarás que el estómago se hincha, como que sobresale. La técnica consiste en inspirar durante 4 segundos, es decir, meter aire durante 4 segundos, vais contando, después se retiene el aire en los pulmones durante otros 4 segundos y se expulsa el aire durante 8 segundos. Tiene que ser este tipo de respiración abdominal en donde se va llenando los pulmones al máximo y se va expulsando. En eso consiste esta técnica, pero ya os digo que hay muchas. Lo que no se debe hacer nunca es la hiperventilación, porque eso sí puede provocar problemas físicos. La hiperventilación consiste en respirar rápidamente, llenando mucho los pulmones y echando el aire. Antiguamente se practicaba la hiperventilación, lo hacían la gente que hacía apnea, que hacía submarinismo, que bajaban a pulmón. Han ocurrido muchos accidentes por culpa de la hiperventilación y hoy día es una técnica completamente en desuso, por eso es la única técnica que no os recomiendo practicar, pero todas las demás, en donde consistan en respirar lento, respirar despacio, tiene muchos beneficios porque provoca la emisión de determinadas ondas del cerebro, provoca la oxigenación del cuerpo, tiene un montón de efectos y de ventajas para las personas. Así que la respiración es una cosa muy, muy importante. Esto era para Perla Gil, que se había perdido la primera explicación. Bueno, Penélope le responde: Trinidad Domínguez, tengo 2 años separada de mi ex esposo y he estado soñando y me da coraje. Bueno, si lo sueñas, no te preocupes. Lo que tienes es que cuando te despiertas, tratar de relajarte y de utilizar estas técnicas que hablamos para olvidar esos sueños que has tenido. Pero no tienes que sentirte culpable por haber soñado, porque eso es algo involuntario. O sea que, y algo natural también, porque has tenido con él una serie de experiencias que provocan esos sueños, ¿no? Así que no te sientas angustiada, no sientas ningún tipo de... Simplemente olvídate de ese sueño con esas técnicas que explicamos aquí y céntrate en tu vida diaria y en todas las cosas que tienes que hacer durante el día, ¿no? Andy Atencio, Sara, soy de Venezuela, saludos. Chile, ¿qué puedo hacer con un hermano narcisista? Quedó viudo y no quiere hablar con mamá y su hija, nada. Igual, 2 años de duelo, me preocupo por ella. Pues realmente, aparte de hablar con este hermano narcisista, pues mucho más no puedes hacer, porque si él no quiere hablar con tu mamá, es una cuestión, él es adulto, en ese caso no puedes hacer absolutamente nada. Como no sé hablar con el narcisista y tratar de convencerlo, pero aparte de eso nada, porque él es libre de hacer lo que quiera. Cristina Retamal, gracias maestro. Perla Gil, buenísimo todo, muchas técnicas. Cristina Retamal, saludos desde
Chile, entiendo. Unicorn Familia Gris, buenas noches, soy de USA. NJ, no sé qué es. Lane Voz de la Verdade, muy buenos saludos desde Iquique, Chile. Hola, ¿qué tal? Alejandro Aguilar, ¿cuál es la diferencia entre psicópata y narcisista? Doctor Aguilar, no, yo soy Antonio de Vicente, no soy doctor Aguilar. Bueno, doctor, bueno, supongo Aguilar es tu apellido. Psicópata y narcisista, esto lo hemos explicado ya en muchas ocasiones. La psicopatía es un problema físico, es un problema del cerebro, de determinadas zonas del cerebro que sufren algún tipo de alteración, aunque no está muy claro del todo, ¿no? Pero bueno, se supone que sí existe, que es algo con lo que se nace y es algo que no se puede curar ni tiene ningún remedio, mientras que el narcisismo son conductas que se adquieren en la infancia, sobre todo por una sobreprotección del niño. En el caso de los maltratos, que algunas teorías como las psicoanalíticas atribuyen el narcisismo al maltrato en la infancia, a la falta de cuidados, a las carencias educativas, normalmente desde mi perspectiva lo que se produce es una sociopatía. En el caso del narcisismo normalmente es por un exceso de protección, una falta de límites, una falta de frustración en el niño, pero no esas serían más o menos las diferencias, aunque después a lo largo del tiempo se parecen bastante y muchas veces los psicópatas prácticamente todos son narcisistas. Pero bueno, este es un tema muy amplio sobre el que ya hemos hablado en muchas ocasiones, hay varios vídeos en el canal y que hablaremos posiblemente más adelante, volveremos a tratarlo de nuevo porque hay muchas personas interesadas en esto. Regina Isabel Matute Raudales, buenas noches desde Honduras. ¿Por qué el narcisista le molesta si uno triunfa más en el área laboral que ellos? Por una razón muy sencilla, porque quieren estar por encima de todo el mundo. Cualquier persona que destaque más que ellos, para ellos es un rival porque les está quitando el foco de atención. Entonces siempre quieren estar por encima de todo el mundo, quieren ser los que figuren en todo, quieren ser los que siempre ganen, los mejores, Esa es la filosofía o el planteamiento esencial del narcisista, estar por encima de todos los demás. Perspectiva psicológica nos podría hablar de la gran dificultad que tienen los psicópatas y narcisistas para realizar meditación, mindfulness. Mi expareja parecía que no podría mirar para adentro. Bueno, porque son personalidades que viven de cara al exterior, viven por dentro están completamente vacíos. O sea, si miraran hacia adentro, si hicieran meditación, lo único que verían sería un enorme vacío. Son personalidades que están volcadas hacia afuera, que lo que les preocupa es lo que las personas piensan de ellos y por eso tratan siempre de controlar las situaciones, tratan de controlar a las otras personas, provocan daño para recibir estímulos de fuera porque por dentro no tienen nada. Si una persona tuviera dentro su vida, su riqueza interior, no necesitaría estar permanentemente viviendo pendiente de todo lo que hay fuera y de tratar de controlar todo lo que hay fuera. O sea, esa es también parte de la esencia del narcisista, es que están completamente vacíos y si miraran hacia adentro yo creo que se caerían en un pozo sin fondo, ¿no? Perspectiva psicológica, mensaje retirado. Pedro Vara, hola, buenas noches. Diana Pinzón, hola Diana, buenas noches o buenos días. Perspectiva psicológica, no podría concentrarse con la meditación guiada en audio, se frustraba muy rápido y cortaba la sección de inmediato. Por esto que te digo, porque como no tienen nada dentro, son incapaces de mirar hacia adentro y reflexionar, ¿no? Pedro Vara, hoy apareció mi ex narcisista después de hacerme el descarte y silencio durante 2 semanas para decirme que si tira mis cosas que tengo en su casa, al decirme que sí, me ha bloqueado de todo. Bueno, pues bien para ti porque vas a conseguir que se aleje de una vez y aunque no te preocupes que seguramente en el futuro vuelva a aparecer de nuevo. Uri99 pregunta ¿cuánto cuesta el libro? Bueno, en tapa blanda son $10 o 10 euros, en ebook son 4,99. Las personas que lo quieran, que sea firmado y con una dedicatoria, lo pueden pedir a antoniodevicente24@gmail.com, todo seguido y todo en minúsculas, y se lo enviamos directamente desde España a cualquier lugar del mundo sin gastos de envío, solamente por el precio de tarifa del libro, que son $10 o 10 euros. Flor SS dice, doctor, el psicópata desapareció porque lo amenacé y expuse, pero con la razón de que era para darme tiempo y que pasado ello volvería.
yo estoy mejorando, pero ¿será probable que vuelva? Pues lo más probable es que sí vuelva. Lo importante es que tú mejores lo suficiente para poder cerrarle la puerta, poder ponerle límites y no permitir que vuelva. Nunca te fíes de sus buenas palabras, nunca te fíes de que ha cambiado, porque será la historia, la cantinela con la que te venga, será decirte que ha cambiado, que es otra persona, que ha mejorado, que quiere tener otra oportunidad. Todo eso son mentiras y engaños. Cuando vuelven por segunda vez, esto siempre hay que tenerlo muy presente, es peor que la primera. Cuando vuelven ya te conocen, saben tus puntos débiles, saben dónde te pueden hacer daño y entran directamente arrollando y destruyendo todo lo que encuentran. Así que prepárate bien y cuando llegue, ciérrale la puerta y no lo dejes entrar. Verónica Ayala, ¿cuántas repeticiones se debe hacer la práctica, la técnica de reparación? Bueno, estas prácticas hay que repetirlas constantemente. Puedes hacerlas el tiempo que quieras hasta que empiezas a ver buenos resultados. Cuanto más se repiten, cuanto más se ponen en práctica todas estas técnicas, funcionan mejor. Bueno, yo por poner un ejemplo de mí personalmente, yo utilizo alguna de estas técnicas, por ejemplo, para dormir en la noche, y la utilizo todas las noches cuando llego a la cama. Quiero dormirme rápido porque necesito aprovechar el tiempo de sueño y de levantarme temprano. Lo que hago es que siempre aplico esta técnica para dormirme. No importa lo cansado que esté, siempre yo la técnica que utilizo es la de desvío de pensamiento. Yo empiezo a pensar en alguna escena que a mí me resulte muy agradable. No sé, imaginaros, en mi caso tengo la mía, pero bueno, imaginaros por ejemplo un sitio en el que habéis estado, una playa que os ha parecido maravillosa. Yo lo que hago es que empiezo a revivir esa circunstancia en esa playa, empiezo a fijarme en la arena, en los árboles, en el ruido del mar, trato de vivirlo la forma más efectiva posible, lo más concreta posible, fijándome en todos los detalles. Bueno, la verdad es que a los 2 o 3 minutos ya estoy durmiendo, o sea, y la empleo todas las noches. Cuanto más se practican, todas esas técnicas funcionan mejor. La repetición hace al maestro, hay que repetir y repetir y cada vez va a ser más fácil. Gala Domínguez Elizarrás. Buenos días, don Antonio. ¿Podría hacer una recapitulación de las técnicas? Gracias, estoy separada de mis hijas. De todas formas, bueno, es que si no, no voy a poder terminar de contestar las preguntas. Quedan 10 minutos. Este vídeo queda en el canal. Si entras, yo ahora cuando termine edito un poquitín el principio para quitar ese momento en que todavía no hay personas y borrar esa parte, y después lo subo al canal con el mismo título, todo igual. Puedes volver a verlo de nuevo, te digo, para poder terminar de contestar, porque hay bastantes preguntas pendientes todavía y puedes verlo todo si te parece bien. Giyula, buenas, tuve que ausentarme. Gela Domínguez Elizarrás, este hombre me causa muchos nervios, ansiedad, intranquilidad, y hoy que escribí con este ya siento que no dormiré. ¿Qué hago? Bueno, puedes aplicar estas técnicas que te he dicho. Todas estas técnicas te van a ayudar a poder controlar esos problemas que tienes, de sueño, de ansiedad, de inquietud. Mónica Guerrero, hola, buenas noches, don Vicente. Mi ex está utilizando a mis hijos para traerme información de lo maravilloso que le va con su nueva pareja y les hace promesas de viajes y compras y luego les cancela. No te preocupes, aplica contacto cero, olvídate de él, no pienses en él, no te preocupes de tal. Si tus hijos vienen, tú diles, muy bien, qué bien que tu padre está tan feliz, qué suerte tiene tu padre, ¿no? Y ya está, simplemente ningún tipo de comentario negativo, ningún tipo de comentario peyorativo, nada de hablar mal de tu exmarido, nada de todo esto. Tú simplemente olvídate de él, aplica estas técnicas de las que hemos hablado hoy de control mental para no tener esos pensamientos repetitivos. Trata de reconstruir tu vida, dales cariño a tus hijos, dales amor, comparte con ellos, disfruta jugando con ellos y eso es lo fundamental. Sobre todo, reconstruye tu vida, trata de tener tus aficiones, de tener, si te dedicas a algo profesionalmente, céntrate en tu trabajo, céntrate en tus hijos, céntrate en tus nuevos amigos, en tus nuevos círculos, siempre alejados del narcisista. Se acaba de apagar la cámara, un momentín. Enseguida vuelve la imagen, se va a cortar y va a volver. Y eso es lo fundamental. Olvídate, si ya tienes la suerte de estar alejada del narcisista, que no vuelva a entrar en tu vida ni siquiera mentalmente.
Yusguala Juala, hoy le dije al narcisista que lo iba a exponer y estuve a esto de exponerlo. Bueno, no hay que entrar en confrontación con los narcisistas. Eso de hacer público que son narcisistas o ese tipo de cosas, no hay que hacerlo. Eso son confrontaciones innecesarias que lo único que te causan es problemas. Lo que hay que hacer con los narcisistas es alejarse y olvidarse de ellos. No entrar en confrontación porque siempre uno tiene las de perder, ¿no? A ver por qué me... El Leire Egaña, en mi opinión, para derrotarlos hay que desenmascararlos en público y con evidencias. No cambiará, pero sí te dejará en paz y buscará otras fuentes de energía. Bueno, Leire, no estoy nada de acuerdo contigo. Si el narcisista es un poco combativo, te va a amargar la vida, o sea, te va... Porque el narcisista, entre otras cosas, es muy vengativo. Y cuando tú los pones en público, le estás causando un daño que él no te va a perdonar. Siempre va a tratar de atacarte, va a tratar de... No sé, yo creo que con el narcisista lo mejor que se puede hacer es alejarse de él. Hay un refrán español que dice, bueno, no sé si es español, hay un refrán que dice que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, y con el narcisista es lo que mejor funciona. Alejarse de él, no entrar nunca en confrontación, no entrar nunca en discusión, simplemente aplicar el contacto cero e irse, nada más. Si uno lo expone en público, lo que hace es que se está ganando un enemigo para toda la vida y que va a estar siempre que tenga la oportunidad, va a tratar de hacerte daño. Tatiana Álvarez, hola, buenas. Loli Ceoc, las experiencias de crisis con el narcisista regularmente son cíclicas, ¿es así? Bueno, es que lo que ocurre es que el narcisista, no sé si cíclicas exactamente, pero sí que se repiten una vez tras otra, porque el narcisista juega mucho con ese refuerzo que hablamos en tantas ocasiones, ese refuerzo irregular, que de vez en cuando tiene buenas conductas, de vez en cuando se vuelve cariñoso, parece como que se recuperara ese antiguo narcisista. Y eso es una técnica para mantener esa disonancia cognitiva que existe respecto al que tiene la víctima, ¿no? La víctima tiene una imagen de un narcisista maravilloso, de un narcisista del que está enamorada, y para que esa imagen siga viva en la mente de la víctima, lo que hace es que de vez en cuando la revive, pero es muy de vez en cuando. La mayoría del tiempo son abusos, humillaciones, desprecios. Por eso siempre decimos que hay que escribir todo eso para hacerlo consciente, para darse cuenta del daño que te están provocando. Karina Álvarez, hola, ahí nos manda un aplauso. José Rivas, faltan muchos likes. Bueno, todos los que hagáis, bienvenidos sean. Marta González, un consejo por motivo de trabajo. Mi hija trabaja con una pareja de 85-84 años. Ella es narcisista. ¿Qué me aconseja para seguir por un tiempo trabajando con ellos? Pues que trate de prestarle la menor atención posible. O sea, que cuando hagan esos desprecios, cuando hagan esas faltas de atención, esto es un poco, en este caso, aplicar la piedra gris. Os recuerdo también que estoy escribiendo un libro que se publicará a primeros de enero seguramente, sobre la piedra gris, que es una técnica muy utilizable en estas circunstancias. Lo que hay es que no prestar atención. Si te ofenden, siempre tomárselo un poco a broma todo, hacer broma respecto a lo que te dicen y no prestarle atención a los desprecios. Si lo que pretende es seguir trabajando el mayor tiempo posible en esa casa, ¿no? Leire Egaña, agradecerle de antemano su tiempo y todos sus conocimientos. Usted ha sido de mucha ayuda para mí. Bueno, es la finalidad de este canal y del trabajo que realizamos. Andy, atención, Sara, no lo expongas, el doctor nos dice que de hacerlo te ganarás un enemigo. Exactamente, lo está diciendo lo que yo acabo de... Cristina Retamal, don Antonio, me sané gracias a usted, a sus vídeos, apliqué contacto cero, estuve mal, nunca dejé de ver su canal, gracias, que Dios lo bendiga. El estar mal es un paso, es un proceso, eso hay que tenerlo siempre presente. Cuando uno se aleja del narcisista, hay un periodo en que uno lo pasa mal. Y eso hay que tenerlo muy claro. No significa que uno vaya a fracasar, no significa que uno no lo vaya a conseguir. Es un
paso en el proceso. Es lo mismo que cuando uno está enfermo y le tienen que poner una inyección. Por supuesto que le va a doler, pero eso es lo que va a hacer que se cure y que se sane. O que a uno le duela la garganta cuando está resfriado. Es algo que va con ese trastorno, con ese problema. Que uno sufre cuando está con un narcisista y que sufre cuando lo deja, es algo que va con ese trastorno y con esa situación en la que está viviendo esa persona. Fallen Ángel, el narcisista entiende por qué te alejaste de él o tiene un tipo de amnesia perversa como las víctimas que recuerdan más lo bueno que... No, sí, por supuesto que el narcisista sabe por qué uno se aleja de él, sabe que es porque él está provocando daño. Lo que ocurre es que como él tiene tanta confianza en sí mismo, en sus tácticas, él lo que confía es en que te va a poder recuperar cuando él quiera. De hecho, él considera que si tú te vas, te alejas de él, es porque él está consintiendo que lo hagas en cierta medida. Me envía mensajes preguntando por qué lo ignoro. Bueno, eso son tácticas para tratar de recuperarte de nuevo. Es como diciendo, pero si yo te quiero tanto, pero es como tratando de ver si tú realmente tienes una explicación para lo que estás haciendo y tratar de ver cuáles son tus puntos débiles. Cristina Retamal nos manda ahí unos corazoncitos. Andy Atencio, Mónica Guerrero, también pasé por eso. A ver qué se acaba de saltar. Félix López, mi narcisista, ahora que me va mejor en la vida, desde el pasado me empezó a bloquear de todas sus redes sociales y la semana pasada me bloqueó de la última que tenía abierta. Bueno, lo que pasa es que, Félix, tú tenías que haberla bloqueado a ella antes de que ella te bloqueara a ti, porque el contacto cero es que seas tú el que bloquee. Ella lo que está es tratando de provocarte para ver si tú reaccionas y vuelves hacia ella, ¿no? Te está aplicando ella a ti el contacto cero, pero con otra finalidad, que es la finalidad de que vuelvas. Sketchma, mi hermana me metió con problemas de mi infancia y me hizo sentir muy mal y reaccioné y ella redobló la apuesta robándome y hablando mal de mí a mi círculo cercano, algunos hicieron caso de ella. Bueno, es que no hay que, cuando uno trata con un narcisista, hay que evitar la confrontación siempre. Es igual que cuando uno se encuentra con un delincuente en la calle y con una navaja, o sea, uno no tiene que enfrentarse con él porque el delincuente es experto en manejar la navaja, es experto en pelear en la calle y nosotros siempre vamos a llevarlas de perder. Con el narcisista ocurre lo mismo. El narcisista es experto en confrontaciones, en discusiones, en terminar siempre ganando en cualquier confrontación. Entonces lo mejor es alejarse y no enfrentarse con ellos. Elena Rentería, hola, gracias por toda la ayuda. El narcisista me dio vacaciones de más de un mes y ya me acostumbré. Gracias. Bueno, esperemos que eso lo prolongues y que sea definitivo. Leire Gaña tiene razón, solo que en mi caso no había manera de alejarme. Venía a casa, al trabajo, llamaba a mis amigos, me contactaba por redes sociales. A veces realmente es muy difícil toda esa situación, ¿no? Alfonso Zapata, las personas que están en estos momentos secuestrados mentalmente por algún narcisista, lo único que les puedo decir es que el narcisista no cambia, no pierdan el tiempo, no hay solución, huyan. Efectivamente, eso es un gran consejo, el narcisista no cambia nunca. Bueno, ya son las 7 de la mañana, ya tengo que terminar. Omar Rojas, estuve más de un año bloqueado sin poder entender lo que me había pasado, gracias a vos salí adelante, te admiro mucho, bueno, gracias a ti, Omar, desde Rosario, Argentina, y felicidades también, porque Rosario, Messi os toca de lleno, y felicidades por ese mundial a todos los argentinos que habéis ganado. Aquí en España la verdad es que el 99% de los españoles estaban a muerte con Argentina, así que enhorabuena por el mundial. Lucía, doctor Antonio, le deseo un gran 2023. Yo también a vosotros, porque ya hoy es el último día de la semana. Por la noche tenemos a las 9 de la noche, por si alguno está interesado en hacer sesión doble. Hoy tenemos de 9 a 10 de la noche, hora española, otra tertulia para las personas que no pueden conectarse durante la semana a esta hora tan madrugadora. Pero a los que no se conecten os deseo feliz año, porque ya hasta el lunes no estaremos aquí en la tertulia. Ahora mismo, como siempre, estamos llegando al pic, estamos casi 170 personas en este momento conectados. La verdad es que estoy asombrado, sorprendido, pero lo único recomendaros que lleguéis más temprano para poder participar de toda la tertulia, toda la conversación. Empezamos a las 6 de la mañana, hora española, hasta las 7. Así que ya el lunes estaremos aquí de nuevo a las 6 de la mañana. Os recomiendo que lleguéis puntuales para poder estar toda la conversación y no solo ahora al final, que ya os digo que ahora estamos alcanzando el pic de participación.
Leire Egea, el contacto cero surgió cuando los puse con evidencias. Bueno, voy a leer muy rápido porque ya me tengo que ir y el lunes estamos de nuevo aquí, así que el que le haya quedado alguna pregunta pendiente o que quiera alguna aclaración, no hay ningún problema. El lunes que vuelva a repetir o que pida una ampliación de lo que sea. Cualquier cosa que queráis me la pedís y no hay ningún problema. Cualquier tema que queráis o que repita o que trate de nuevo. La pequeña obra, le dejé una pregunta al inicio. Hugo, muchas gracias. Sí, la pequeña obra. No me doy cuenta, doctor, le dejé una pregunta al inicio, la pequeña obra. Por ver, déjame un momentín ir al inicio a ver ya para la pequeña obra. Soy Hugo desde San Luis, Argentina. Sí, hasta ahí sí. La pequeña obra. Pues Hugo, no veo tu pregunta. Me la tendrás que hacer el lunes, si te parece bien. Pues yo ya tengo que terminar, pero no veo tu pregunta. Veo que me saludaste al principio. Pinzón. A ver, la buena obra, la buena obra, la buena obra. No. No veo tu pregunta. No veo tu pregunta por ningún lado. Lo único que he visto es que me has saludado al principio. De todas formas, no te preocupes. Si el lunes no puedes, cuando estés conectado, acuérdate de hacerme de nuevo la pregunta. Alfonso Zapata, doctor, voy a comprar su libro Contacto Cero, uno para mí y otros para ofrecer como obsequio. Me parece estupendo que compréis el libro, que habléis de él. Es muy importante que se difunda el mensaje. Así que bueno, muchas gracias a todos. La pequeña obra está a las 2:06. 2:06, a ver, por contestar 2:06, a ver. Lo que pasa es que a mí no me parece el horario a la que... A ver, buen día, soy Hugo San Luis. ¿Desde qué parte de mí llegué a elegir a un narcisista? ¿Cómo llegué? A esa te la respondí, ¿eh? Y te comenté que realmente uno no elige al narcisista, es el narcisista el que te elige. Precisamente recuerdo que comenté que este es un lenguaje victimista, es un lenguaje, victimista, culpabilizador. Es como que tú te estás sintiendo culpable de que el narcisista haya llegado a tu vida. Es el narcisista quien te elige a ti, aunque muchas veces la víctima se sienta confundida porque cree que es un encuentro casual. Realmente no es un encuentro casual. El narcisista valora a las personas a las que conoce y decide con qué persona quiere tener una relación, porque por supuesto busca siempre el camino más fácil y la forma más sencilla de conquistar a una persona, aparte de que también busque otros valores, como que sea una persona que por ejemplo, que sea representativa, a veces que tenga dinero, a veces que tenga un aspecto físico bueno. Busca unas determinadas características, pero es él quien te elige a ti, aunque uno piense que realmente tú lo estás enamorando a él. Esta forma de plantear la pregunta es una forma de que te sientes culpable tú de haber estado con el narcisista. Dices, ¿por qué llegué a elegir al narcisista? Realmente el narcisista te ha elegido a ti, tú no eres culpable de nada de todo esto que ha ocurrido, el culpable es el narcisista, que es el que pretende hacerte daño. Más o menos esta pregunta, bueno, ya te digo que ya te la había respondido antes, te la repito ahora de nuevo, que tenemos que prestar siempre mucha atención a la forma en la que nos hablamos, la forma en la que nos dirigimos hacia nosotros mismos, porque en esa forma, en esa manera de hablar, muchas veces se esconden esos malos tratos hacia nosotros mismos, el hacer que nos sintamos culpables, que los responsables de la situación seamos nosotros y todo eso. Bueno, si quieres alguna ampliación más, me la haces el próximo día, porque ya se nos acabó el tiempo, son las 7:07 y yo tengo ahora que seguir trabajando. Muchas gracias a todos. Recordar que estamos el lunes por la mañana aquí de nuevo. Tratar de los que quieran, que tengan interés, que sean más o menos puntuales para poder escuchar la charla desde el principio, ya que siempre ocurre que cuando estamos llegando al final es cuando alcanzamos el pic de más personas conectadas. Muchas gracias a todos, que tengáis un feliz entrada de año y que el año 2023 que sea muy venturoso y maravilloso para todos.
Nada, nada, no te preocupes, la pequeña obra, no pasa nada. Si yo repito lo que sea, no hay ningún problema. Muchas gracias a vosotros y un abrazo a todos y que seáis realmente muy felices.